Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Málaga en blanco y negro, y lo volvemos a hacer además para pues tener esa parada en nuestra Semana Santa. Estamos en periodo de Cuaresma y, como no podía ser de otra manera, vamos también a ir recordando esas imágenes que, por históricas y también por ser un auténtico tesoro, forman parte pues de nuestra propia cultura, que es además la cofrade. Para ello, en esta noche nos acompaña, como siempre, José Enrique Sánchez. ¿Qué tal, José Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues efectivamente vamos a ver imágenes de Semana Santa y de un cineasta malagueño de los años 78-80, José Joaquín Fernández Doblasquino, que representan un auténtico tesoro. Bueno, y quién mejor también para comentar imágenes cofrades, además ha sido autor de muchas de ellas y la hemos traído al programa, es Pablo Atencia, quien ha estado también al frente de la agrupación de cofradías pues durante algunos años, y nos vuelve a acompañar. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar con vosotros. Yo creo que es mi sexto programa, o sea que ya soy fijo discontinuo, y encantado sobre todo de hablar de Semana Santa, ¿no? Es el primero en el que no vengo con imágenes propias, pero me han parecido muy interesantes las de Fernández Doblas, porque nos va a permitir ver pues la evolución de la Semana Santa y de Málaga, de los años 78-80, que es cuando son las grabaciones, con la actual, ¿no? Y además temas muy bonitos, ¿no? Porque vamos a hablar de los capirotes, del hombre del capirote, vamos a hablar de la función de la albacería, una procesión en la calle por el barrio, o sea, unas cosas muy bonitas. Además, imágenes que también nos invita a la reflexión, como tú bien dices, de unos años que son de 1978, 1980, hablamos de finales de la década de los 70, principios de los 80, una Semana Santa, pues que también ha servido para construir lo que somos ahora, Pablo. Efectivamente, yo creo que hay los pilares de la actual Semana Santa se empiezan a fraguar allí, ¿no? Pues fueron unos años de crisis, cuando la transición política, donde hubo bastante desapego del mundo de las cofradías. Sin embargo, a partir del año 78-80, pues liderado por muchas personas, empezaron a trabajar estratégicamente con un diseño, y la Semana Santa que tenemos ahora mismo es fruto del trabajo de personas en esos momentos donde había muchísimas dificultades, donde había muchas penurias, y sentaron las bases para que tuviéramos lo que, gracias a Dios, hoy tenemos. Es verdad. ¿Qué podemos decir del autor? Pues lo que conozco de él, pues que era muy aficionado a la Semana Santa y pues tenía también esa afición cinematográfica. Estas son unas películas que ya utilizamos aquí en Canal Málaga hace pues ya casi 20 años con el Diario Sur, con una colección que se hizo sobre la Semana Santa de los años 70 hasta los años 2000. Y son unas imágenes, tienen la calidad que tienen, sobre todo teniendo en cuenta que están rodadas la mayoría de noche y con poca iluminación. Hoy en día las cámaras afortunadamente tienen una capacidad lumínica importante, pero en aquel entonces el Super 8 pues tenía las limitaciones que tenía, pero no dejan de ser un fiel reflejo y además, como decía Pablo, pues un testimonio único de cómo se pasó de los años 60 con esa crisis a lo que hoy tenemos. Obviamente. Podemos ir viendo las imágenes, pero has dicho una cosa que me invita mucho también al comentario, y es imágenes de noche, ¿no? Una Semana Santa que también estaba muy enmarcada en esas noches, Sí. Y que, pues ahora obviamente ha pasado al día, ¿no? A ocupar las tardes, ¿no? En esa transición que se hizo también de los horarios, Pablo. Es que la evolución de la Semana Santa de Málaga ha ido también con la evolución de la propia ciudad y también de los hábitos y costumbres. Antes, ser la última cofradía era pues la que tenía más prestigio, era lo que se aspiraba, ¿no? Sin embargo, con el devenir de los años, pues ahora la gente prefiere que los encierros sean antes. También es verdad que antes era algo como salir por las noches, ¿no? Los jóvenes, no había tantas oportunidades como hoy ahora, y lo que se hace es que, ahora mismo, pues desde el mediodía hasta las 12 o por ahí son las horas en las que hay ya. Encerrarse tarde es algo que ahora mismo ya no aspiran las cofradías, ¿no? Sí, claro, es cierto, porque en esa época, pues claro, las célebres frases entre los jóvenes de que había que estar a las 10 en casa, especialmente las chicas. Sí, en cambio, durante la Semana Santa, pues digamos, había esa patente de corzo de decir
he estado en el último entierro hasta el último momento y entonces, bueno, pues eso daba ese punto, como decía Pablo, de estar hasta la madrugada. Es verdad, y dándote el amanecer, ¿no? Pues vamos a ver esas imágenes de la Cofradía de la Humillación, además por el entorno de las calles del Perchel. José Enrique. Sí, efectivamente, las calles del Perchel, que vamos a ver un Perchel, claro, muy distinto también a lo que tenemos hoy. Ahora, claro. Las calles estrechas, unas casas un poco, digamos, ya muy en precario y bueno, pues también un público casi, digamos, rotando con lo que son los tronos y con lo que son los nazarenos. Pues vamos a verlas. Presenciamos el desfile procesional de una cofradía por una calle típica del barrio del Perchel. Una difícil maniobra para el trono debido a la estrechez de la calle. Una gran labor del mayordomo de trono, aunque él mismo ha calificado de casi milagroso. La fuerza de los portadores de trono también lo calificamos como milagroso, pues esta juventud malagueña, en más de un 70%, sacarán sobre sus hombros un trono por día. Para ellos no existe el agotamiento. Hay algo sobrenatural que los empuja a la mejor penitencia, el llevar a los distintos titulares en sus tronos. Nuestro Padre Jesús de la Humillación. Si Pilato te condena, Herodes te ha despreciado, burlándose de tu pena, pero tu alma está llena de perdón para el malvado. Bueno, pues ahí veíamos esas imágenes de nuestro Padre Jesús de la Humillación. ¿Qué te llama la atención, Pablo? Vamos a ver. Yo creo que un ejemplo claro del arraigo que tienen las cofradías en los barrios, ¿no? Cristo de la Humillación y la Virgen de la Estrella
en el barrio del Perchel tienen un arraigo absoluto, además con la suerte de que su casa hermandad se ha mantenido en el barrio, ¿no? Yo recuerdo de ir a la salida de los encierros allí en el barrio, era una fábrica, no te sabría decir exactamente dónde es, estaba cerca de Santo Domingo y siempre han estado muy arraigados, ¿no? Claro, ves estas imágenes y bueno, ves la diferencia que hay ahora cuando hemos visto también la cámara creo que estaba en la Peña Malaguista, ¿no? Grabando pues la Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, y te das cuenta de la diferencia de los propios edificios, del público, de cómo se procesionaba, ¿no? Y la gran evolución que ha habido, gracias a Dios, hasta ahora, ¿no? Es verdad. Sí, hay una reflexión ahí interesante cuando habla de, digamos, de la proyección de la juventud cofrade. Creo, digamos, que efectivamente ahí se produce un momento de su vida de esta implicación de la juventud y lo vemos en esos varales donde todos son gente, son chavales jóvenes. Es que ahí se da un salto porque durante muchísimos años eran los estibadores del puerto los que sacaban los tronos, ¿no? Y hubo un salto en el que ya jóvenes estudiantes y jóvenes de la ciudad pues se hacían hermanos de la cofradía. Lo que ahora vemos nosotros con mucha normalidad en aquel momento no existía, ¿no? Ya estudiantes en los años 40 fueron los primeros que lo hicieron, pues había gente que se escandalizaba y decía, pero bueno, ¿esto cómo va a ser? Que los jóvenes... Y fíjate que al final, en estos años, pues esos jóvenes son los que continúan mucho todavía a día de hoy y le dieron ese impulso junto a la figura de la mujer también, ¿no? Porque es verdad que mientras en otras localidades el papel de la mujer ha sido muy accesorio, en Málaga desde el principio, lo decía José Enrique, en los años 70, en los cuerpos de nazarenos la inmensa mayoría ya eran mujeres, como ahora, ¿no? Incluso se están incorporando también a los tronos, hay mujeres de tronos, ¿no? Y bueno, pues lo de siempre, evolución con la sociedad y evolución con la Málaga. Además, hasta lo decía en el propio comentario, ¿no? Jóvenes que van a sacar un trono por día. O sea... Sí, efectivamente. Pues bueno, yo por continuar, que van siempre con el tiempo, el título de esta película de Quino es Labor de silencio. Fíjate tú qué título más bonito y qué bien recoge escenas grabadas como la que vamos a ver en el siguiente vídeo, que es la labor del albacea. Venga, pues vamos a verla. El albacea general da los últimos toques al montaje del estandarte de nuestro Padre Jesús del Prendimiento. El esfuerzo e intranquilidad de la noche del sábado de pasión ha dado su fruto. La cofradía ha salido a su hora prevista. Santísimo Cristo del Prendimiento. Ya está la cera encendida para María Santísima del Gran Perdón. Refugio de pecadores y Madre del Gran Perdón, va derramando favores, mientras penas y dolores le angustian el corazón. Bueno, pues ahí veíamos esas imágenes y entiendo que algo seguro que has dicho. Madre mía, ¿no? Sí. Qué estampa, ¿no? Nos dejaba también, ¿no? La Semana Santa en esos años. Una estampa preciosa y más del Prendimiento, que es una cofradía muy malagueña, también muy arraigada en el barrio, ¿no? Aquí la figura del albacea general, que es una figura en general bastante desconocida, es quien hace la labor callada, lo que es la labor de intendencia, ¿no? En la estructura del albacea general es el máximo responsable, pero luego suele tener también una albacería de procesión y otra de culto, porque desde la albacería se prepara todo lo que es la salida procesional y todos los cultos, ¿no? La salida procesional, pues imagínate, desde el reparto de túnica, limpieza de túnica, montaje y desmontaje de los tronos. En su día, cuando salimos de Tinglao, la albacería, que yo fui muchos años albacea,
pues hacía una labor, imagínate, teníamos que traer prácticamente desmontados los tronos desde las naves, los enseres dispersos, y bueno, durante la cuaresma y la precuaresma se repartían las túnicas, se limpiaban los enseres, se organizaba la procesión, se organizaban luego los cultos, es decir, es una labor callada que hacen los albaceas y que al final es una escuela de vida. Si todos los que hemos tenido la oportunidad de ser albaceas nos ayuda muchísimo en la vida, yo siempre contaba el ejemplo de que con 20 años tenemos que negociar con el del camión, con el de la acera, con el de las flores, bueno, y al final era una escuela que a todos nos ha dejado. Hoy en día se ha reconducido, es más labor dentro de las casas de hermandades, pero se sigue organizando y trabajando de manera muy intensa también. Claro, pues prácticamente es la gestión, llamémosle comercial, entre comillas, teniendo en cuenta pues todas las áreas que tienes que tocar para poder poner a los tronos en la calle. O sea, y luego, cuando termina la procesión, pues también tiene otro aspecto importante, ¿no? Que es volver otra vez a acondicionar, guardar para el año siguiente. Sí, nosotros de broma siempre decíamos que, claro, cuando terminaba la procesión, que había que desmontar los tronos en la Plaza de la Constitución en Estudiantes, decía, esta es la operación mariposa, porque la gente vuela, decía. Y siempre, pues, claro, imagínate, terminaba de la procesión a las 2, las 3, a las 4 de la mañana y tenías que estar toda la noche desmontando los tronos y, claro, una labor callada. Y nosotros terminamos a lo mejor a las 11 de la mañana o a las 12 y nos íbamos directamente ya a la comida. Claro, hablamos de una época de tinglaos. Efectivamente, Pablo, ¿no? así es. Y ahora vemos las casas de hermandades, generaciones que no han conocido eso, obviamente, y ahora están, bueno, pues absolutamente forman parte de la vida cofrade, ¿no?, de nuestras hermandades. Pero claro, eso no lo han conocido, esa realidad, ¿no? Y claro, dice, un tinglao, ¿eso qué era?, ¿no? Y ciertamente, bueno, pues ahí se han creado, bueno, pues la verdad que grupos maravillosos y, como tú bien dices, ¿no?, esas escuelas también de cofrades que construyeron, pues bueno, esa Semana Santa que ahora conocemos, ¿no? Y de las que ahora también disfrutamos. Muchísimo, porque ahí sale el tinglao del prendimiento, que bueno, te puede hacer una idea, ¿no?, de esa estructura, y de ahí se montaba todo, ¿no? Pero bueno, la gente joven lo ve, nosotros les ponemos vídeos, sobre todo para que valoren lo que había y lo que hay ahora. Y ahora pues se trabaja también mucho, pero de manera más ordenada, más cómoda. Es verdad que termina la procesión, se aprovecha para bajar el Cristo y la Virgen y se prepara pues, luego para el traslado de vuelta, pero ya lo hace más ordenado porque luego ya quedas para convivir, te tomas un bocadillo, un refresco, es decir, convives de una manera distinta, pero también muy satisfactoria, claro. ¿El reto más, digamos, más difícil como albacea, cuál es? Pues todo lo que son los preparativos previos, porque todo depende de la albacería. Luego ya hay un equipo en la propia procesión, con un jefe de procesión, con los ambulantes, con los jefes de sección, mayordomos, etcétera, que ya es una estructura propia. Pero el albacea es el que, digamos, le da la llave de la procesión al jefe de procesión y tiene que todos los preparativos previos y luego los posteriores de desmontaje los recupera también la albacería, ¿no? Sí, sobre todo tener esa organización previa para que la procesión salga bien y después, bueno, pues esa tarea que implica el después de la salida procesional, pues también no se convierta en algo, bueno, pues complicadísimo, ¿no? Y sobre todo mantener el orden, ¿no? Y el cuidado también de enseres, en fin, bueno, pues de toda la riqueza también patrimonial que a lo largo de los años las cofradías pues están adquiriendo, ¿no? Y que, bueno, pues forma parte también del patrimonio malagueño, ¿no? Sí, porque además genera orgullo de pertenencia, porque el esfuerzo físico, esa convivencia es muy bonita, ¿no? Porque todos cuando hay esfuerzo físico, intelectual, preparativo, el tratar con los hermanos, llegan a su casa, se sientan a gusto en el reparto de túnicas, que es complicado porque los niños crecen, tienes que ir, bueno, pues en el reparto de túnicas, pues la túnica del año pasado no le vale, tienes que organizarte para que pueda hacer un intercambio con otro. Entonces, toda esa convivencia es muy buena para la vida, porque te lo da, y luego, pues aprovecha pues, para convivir con los hermanos y generar ese orgullo de pertenencia dentro de la cofradía, ¿no? Pero, oye, ¿qué momentos más bonitos se viven ahí? Que es cuando vas a la Casa Hermandad, recoges tu túnica, te sientes arropado, te gusta el ambiente que ves, te dicen, oye, pues vente un día y estás por aquí y participas con nosotros y después sales en tu procesión y te sientes parte, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahí es donde crece pues ese corazón cofrade, ¿no? Que después, bueno, pues es que sobre todo va madurando, ¿no? Es que las Casas Hermandad ha permitido que haya actividad todo el año. Claro. Antes era principalmente en Cuaresma porque no había espacios donde vernos, ¿no? Y ahora las Casas Hermandad te permite, pues, sobre todo trabajar la labor social, que es principalmente la gente de albacería la que más se vuelca después de la labor social durante todo el año. ¿Hay más oficios?
Hay otro oficio, bueno, que probablemente Más también... tareas, más trabajos. Sí, En mucha torno a- gente joven no lo conozca, que era el famoso hombre de los capirotes. Oye, pues vamos a verlo. Nos adentramos en la casa del hombre de los capirotes. En donde digamos el broche y el remate del Nazareno, la casa del hombre de los capirotes. Una casa que, como sabemos, desde el año 1917 viene confeccionando los capirotes de las distintas cofradías de Málaga. Vamos a hablar con su propietario. ¿Cuántos nazarenos habrán pasado durante este año aquí en su casa? Sobre unos 2.000. Unos 2.000 nazarenos. ¿Y las medidas que se llevan ahora en el capirote, el máximo, cuál es? Y el máximo es 1 metro. ¿De 1 metro? 1 metro, sí. Y el mínimo de 75, 70 centímetros. Ese es el mínimo que se lleva en los capirotes. ¿Y desde qué día empiezan ustedes a trabajar con esto de los capirotes? Bueno, pues empezamos desde febrero aproximadamente, una cosa así. Desde febrero. Sí, sí. ¿Y están hasta qué día? Bueno, ya hasta el Viernes Santo. Sabemos que antiguamente el capirote, ¿cómo se llamaba el tipo de capirote? Antiguamente había un tipo de capirote que se llamaba de habichuela. Ah, de habichuela. ¿Por qué? ¿Qué motivo era ese? Eso La ya- forma era así. Sí, como si fuera una habichuela. Ah, como si fuera habichuela. Exactamente. Entonces era típico en Málaga esa Sí, clase de capirote. Típico era, pero un año el año 45-46 lo sacó la cofradía del Rico. El Rico fue el último que lo sacó, pero fue un fracaso. Ya lo que le gustan es más los conos. Los conos. Eso es, que son el típico capirote. Muy bien. Don Antonio Pérez, el hombre que dio línea al nazareno con sus capirotes. Toda una historia. ¿Cuántos hermanos pasaron por su taller? ¿Cuántos recuerdos? Las manos artesanas de la nueva generación que él dejó sembrada para continuar una gran labor. La juventud espera impaciente. La precisión en las medidas, la rapidez en su confección es todo un arte. Pues nos va quedando poquito tiempo, pero claro, no puede faltar el comentario del capirote, que cuánto ha cambiado también, ¿eh, Bueno, Pablo? Totalmente. Y es que me trae muy buenos recuerdos porque yo iba allí a sacarme el capirote. Pero bueno, el I+D más I también ha Es llegado verdad. al mundo del capirote, ¿no? Porque claro, esos son capirotes de cartón
y ahora pues lo hay de rejilla de plástico, donde con un velcro tú ya lo adaptas bien. Luego tiene una almohadilla también para la cabeza, porque claro, estos aunque le metían refuerzo, al final en muchas horas de procesión, con el peso de la tela, se notaba y se notaba. Ahora trabaja con una tela que te viene desde la cabeza, entonces tú lo puedes regular y es más llevadero. José Enrique, decías tú el ritual, ¿eh? Porque Sí, lo tenía y yo creo que lo sigue teniendo, vamos. Sí, porque de alguna forma recoger la túnica, todo eso también, digamos, tenía una emoción, pero estar ahí en la cola durante 1 hora, 2 horas, porque el propio texto lo dice el locutor, era rápido, pero tenía un proceso, pues digamos, te tirabas allí 1 hora, 2 horas, entre más chavales, pues otra gente, pues esperando a que te hiciera la medida, también tenía su ritual, su punto. Sí, Entonces, ¿qué le plantea a la gente joven? Porque nosotros podíamos estar horas allí esperando, Claro. ¿no? Porque era artesanal y aunque iba rápido, pues era artesanal y estaban muchas personas. Esto era en Calle Álamos, tenías que estar en el patio y en el fondo donde se han grabado las imágenes. Pero las colas llegaban a Calle Álamos. Y lo recuerdo de toda la vida. Claro, la inmediatez que ahora tenemos, porque todo lo tenemos inmediato, no existía, ¿no? Y efectivamente era el ritual de ir a recoger tu túnica, luego hacerte tu capirote y esa convivencia, porque te encontrabas con hermanos de otras cofradías, de tu cofradía, el diálogo era muy bonito. Oye, pues qué bonito recordar estas imágenes, como tú dices, José Enrique, con ese ritual, ¿no? Que también forma parte de esos días previos, ¿no? de la Semana Santa, para cuando llega el día de la procesión, que yo siempre lo digo, es casi como el Día de Reyes, ¿no? O sea, la misma ilusión, si no más. Sí. Bueno, pues cuando ya tienes tu túnica preparada, tienes todo ya listo y ya, bueno, pues lo que queda es disfrutar con tus sagrados titulares. Y lo cierto es que nos gusta muchísimo siempre traer estos temas y las imágenes son un auténtico tesoro, José Enrique. Sí, la verdad es que sí, poder disponer de ellas y poder confrontar lo que éramos con lo que somos, pues no tiene más historia que esta, digamos, poder recordarlas y poder hacerle ver a las personas actuales pues de dónde venimos. Pablo, muchísimas gracias. Siempre es un placer que nos acompañes. El placer es mío y yo espero que los televidentes, que muchos pues, habrán vivido toda esta época, estos recuerdos son muy bonitos, pues son recuerdos muy emocionales, como todo el mundo cofrade, ¿no? Y porque te recuerda pues con tus padres, con los hermanos, con las familias, todo ese ritual es acompañado del cariño de los tuyos también, ¿no? Es verdad. Y todo eso pues al final se lleva en ese recuerdo del corazón de la memoria, ¿no? Y forma parte también de la propia vida. Pablo Atencia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Igualmente. ¿Tenemos concurso? Tenemos concursos, como siempre, las colecciones de DVD, Málaga en blanco y negro y la historia del fútbol, y la pregunta es pues, que nos respondan a alguna de las funciones del albacea general en una cofradía. ¿Y ganadores de la Los semana ganadores, anterior? Eduardo Marín. Bueno, pues ahí se van a llevar ese pedazo de regalo y ya saben que la semana que viene volvemos a tener una cita en blanco y negro, en Málaga en blanco y negro, y bueno, pues les vamos a esperar aquí. Así que pasen unos días felices y, como les digo, nos vemos bueno, pues en esos días a tener una cita con la historia de Málaga.